En cuanto entré al salón de bodas, vi a mi hermana sentada junto a mi prometido. Mi madre me agarró del brazo y me susurró, ni se te ocurra armar un escándalo o te sacaremos a rastras como la vergüenza que eres. Mi hermana sonrió con sorna, ven aquí, hermanita, tengo algo especial que enseñarte. Al acercarme, me escupió en la cara, riendo, esto les pasa a las mujeres patéticas que no pueden satisfacer a sus propios hombres. Mi prometido se levantó y declaró, lárgate, pedazo de basura inútil, hemos encontrado el amor verdadero. Todo el lugar estalló en carcajadas, grabando mi humillación. Mantuve la calma e hice un gesto que los dejó en la ruina. Todavía recuerdo aquella mañana de sábado de abril cuando me desperté pensando que sería el día más feliz de mi vida. Después de 2 años de planeación, mi boda para leer por fin llegó. El lugar era perfecto, las flores estaban arregladas tal como las imaginé, y mi vestido, un vestido vintage de encaje que había pertenecido a mi abuela, estaba planchado y listo. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando mi hermana Morgan no contestó el teléfono esa mañana. ¿Se suponía que era mi dama de honor? Permítanme retroceder y explicarles la dinámica en mi familia. Soy Talia, tengo 28 años y siempre he sido lo que podríamos llamar la persona responsable. Trabajé en 2 empleos para pagarme la universidad, ahorré hasta el último centavo para esta boda y, de alguna manera, conseguí un buen chico como Bill, un ingeniero de software que me trató bien y compartió mi sueño de formar una familia. Mi hermana Morgan, 2 años menor, siempre fue la niña mimada. Más afable, más extrovertida y con un talento especial para conseguir lo que quería sin esfuerzo. Mi madre, Celeste, no ocultaba a qué hija prefería. De pequeña, vi cómo Morgan recibía todo en manos de la gente. Las mejores fiestas de cumpleaños, la ropa más elegante, el coche cuando cumplió 16 mientras yo iba en autobús. Cuando empecé a salir con Bill hace 3 años, Morgan comentó varias veces que podría haberlo hecho mejor y que Bill se conformaba conmigo. Lo ignoré como una típica rivalidad entre hermanas, pero debería haber prestado más atención a las señales de alerta. La primera señal de alerta apareció 6 meses antes de la boda, cuando pillé a Morgan y Bill teniendo lo que parecía una conversación íntima en mi fiesta de cumpleaños. Cuando le pregunté a Bill al respecto más tarde, me dijo que Morgan solo estaba siendo amable y preguntando sobre la planificación de la boda. La segunda señal de alerta fue cuando Morgan insistió en ayudar con los preparativos, pero siguió haciendo sugerencias que cambiarían radicalmente todo lo que yo quería. Ella presionó para que la boda fuera diferente, con otras flores, con todo diferente. Cuando me mantuve firme, me palmeó y se quejó con nuestra madre, quien luego me presionó para que llegara a un acuerdo con mi hermana. Pero la mayor señal de alerta llegó 2 meses antes de la boda. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina cuando me di cuenta de que había olvidado unos contratos que necesitaba revisar. Volví a buscarlos y vi el coche de Bill en el aparcamiento frente a un restaurante. Por la ventana, lo vi cenando con Morgan. Estaban tomados de la mano por encima de la mesa. Cuando confronté a Bill al día siguiente, tenía una explicación preparada. Morgan lo estaba ayudando a planear una sorpresa para mí, y necesitaba dejar de ser tan paranoica y celosa. Quería creerle. Necesitaba creerle. Así que aplaqué la creciente presión en mi estómago y me concentré en los últimos preparativos de la boda. La mañana de la boda, me preparé en mi apartamento con mi mejor amiga y compañera de piso en la universidad, Kendra. Había volado desde Portland para honrarme después de que Morgan, misteriosamente, estuviera demasiado ocupada con su trabajo en la boutique. Kendra no dejaba de preguntar dónde estaba Morgan, y yo seguía poniendo excusas, pero en el fondo, sabía que algo iba terriblemente mal. Llegué al lugar, Riverside Gardens, un hermoso espacio al aire libre con una capilla de estilo victoriano, a las 2 de la tarde para nuestra ceremonia a las 4 de la tarde. El estacionamiento ya estaba lleno, lo cual me pareció extraño, ya que se suponía que los invitados no llegarían hasta las 3:30. Se me encogió el estómago al ver el Mustang rojo brillante de Morgan aparcado junto al sedán de Bill. Entré en la capilla con mi vestido de novia, esperando ver el caos habitual previo a la ceremonia, los proveedores haciendo los últimos ajustes, quizás algunos invitados que llegaran temprano tomando asiento, y Bill y sus padrinos preparándose en la sala lateral. En cambio, entré en lo que parecía una ceremonia ya en marcha. Morgan estaba sentada en la primera fila, con el lugar reservado para la novia, quien llevaba un vestido de cóctel blanco totalmente inapropiado para la boda de otra persona. Ella sostenía la mano de Bill mientras él permanecía en el altar con su smoking, el mismo que debía usar para nuestra ceremonia. El oficiante, el reverendo Morrison, con quien me había reunido 3 veces para planificar nuestro servicio, estaba de pie detrás de ellos con una Biblia abierta. Por un momento, toda la sala quedó en silencio. Pude ver a nuestros parientes, la familia de Bill, nuestros amigos en común, todos mirándome con expresiones que iban desde la culpa hasta la diversión y la hostilidad. Mi prima Beth lo grababa todo con su teléfono. Mi tía Margaret le susurró algo a su esposo y ambos rieron. Fue entonces cuando mi madre apareció a mi lado. Así que, agarrémonos los brazos con tanta fuerza que podía sentir sus uñas a través de la manga de encaje de mi vestido. Se acercó y me susurró al oído. No te atrevas a montar una escena, o te veré arrastrada como la vergüenza que eres. Me giré hacia ella, atónita. Esta era mi boda. Mi lugar. Mis flores. Mi depósito. Mi proveedor de catering. Mi fotógrafo. Mi familia me trataba como si me hubiera colado en una fiesta ajena. Morgan se giró y me sonrió, y fue la sonrisa más cruel que jamás había visto. Me hizo un gesto para que me acercara. Ven aquí, hermanita, tengo algo especial que mostrarte. Mi instinto me decía que corriera,
pero la incredulidad y la multitud me acorralaban. Caminé por el pasillo que debía recorrer como novia, todavía con mi vestido de novia, hacia mi hermana, que vestía de blanco y cogía de la mano a mi prometido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, Morgan se puso de pie. Seguía sonriendo con esa horrible sonrisa. Entonces me escupió directamente en la cara. Esto me golpeó la mejilla y goteó sobre el vestido de encaje de mi abuela. Esto es lo que les pasa a las mujeres patéticas que no pueden satisfacer a sus propios hombres, se rió, y varios del público aplaudieron. Me quedé allí, con mi vestido de novia, escupido en la cara, mientras mi hermana volvía a sentarse y le agarraba la mano a Reed. Fue entonces cuando Reed se levantó y me miró fijamente. Piérdete, pedazo de basura inútil, encontramos el amor verdadero. Todo el lugar estalló en risas. Podía oír teléfonos saliendo, cámaras disparando, gente grabando videos. Mi humillación estaba siendo documentada en redes sociales. Ya me imaginaba una publicación en Facebook. ¿Pueden creer lo que pasó con la boda de Talia? Morgan y Reed son tan perfectos juntos. Talia se lo merecía. Mi tía Margaret gritó y, por fin, Reed recobró el sentido. Mi primo Wesley gritó, Morgan estaba mucho más guapo. Incluso el hermano de Reed, Dylan, se reía y negaba con la cabeza como si fuera el mejor espectáculo que había visto en todo el año. Pero lo que pasa con ser humillada delante de todos tus conocidos es que aclara las cosas. Manchándome la cara, viendo a todos los que creía que se preocupaban por mi reírse de mi dolor, me di cuenta de que no tenía absolutamente nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, te vuelves muy, muy peligroso. Mantuve la calma. Me limpié la saliva de la cara con el dorso de la mano. Miré a mi alrededor, a toda esa gente que creía estar presenciando mi caída. Entonces sonreí. Caminé de vuelta hacia la puerta de la capilla, saqué mi teléfono e hice una llamada. No para llorarle a un amigo ni para rogarle a Bill que lo reconsiderara. Llamé a mi abogado, pero antes de contarles sobre esa llamada, permítanme explicarles cómo llegué a este punto. Porque mientras todos se reían de lo que creían mi perdición, no tenían ni idea de que me había estado preparando para este mismo escenario durante 2 meses. 2 meses antes, cuando vi a Bill y Morgan en ese restaurante, no me fui a casa a llorar. Llegué a casa y sospeché. Realmente sospeché. Empecé a prestar atención a cosas que había estado ignorando, y lo que encontré me heló la sangre. Lo primero que descubrí fue que Reed había mentido sobre trabajar hasta tarde. Llamé a su oficina una de esas noches en las que afirmó estar trasnochado, y el guardia de seguridad me dijo que el edificio estaba vacío desde las 6 de la tarde. Cuando pasé por el apartamento de Morgan esa misma noche, el coche de Reed estaba aparcado afuera. Lo segundo que encontré fue un extracto de tarjeta de crédito que había sido clavado a mi dirección, pero que estaba dirigido a Morgan. Llevaba meses usando mi dirección para abrir cuentas, acumulando deudas con compras compulsivas y cenas caras. Cenas que, me di cuenta, había estado celebrando con Reed mientras yo trabajaba hasta tarde para pagar nuestra boda. El tercer descubrimiento fue el más devastador. Encontré un chat grupal en el teléfono de Reed cuando lo dejó en la encimera de mi cocina para ducharse. Estaban él, Morgan y varios amigos en común, incluyendo gente que yo consideraba mis amigos. Llevaban semanas planeando esta humillación, discutiendo cómo querían que se desarrollara y bromeando sobre lo patética que iba a quedar. Un mensaje de Morgan me impactó especialmente. Estoy deseando ver la cara de Talia cuando se dé cuenta de que todos saben lo fracasada que es. Reid y yo vamos a ser tan felices juntos, y ella va a estar sola para siempre. Reid había respondido, va a llorar muchísimo. Va a ser divertidísimo. Mi amiga Beth, a quien conocía desde la prepa, me escribió, sin duda voy a grabar esto. Va a ser lo mejor de mi historia de Instagram. Incluso mi primo Wesley había intervenido. Ya era hora de que Reid operara. Morgan se había salido del alcance de Talia. Al leer esos mensajes, me di cuenta de que no se trataba solo de que Reid y Morgan me traicionaran. Se trataba de que todo mi círculo social conspiraba para humillarme para su entretenimiento. No solo asistían a mi boda, sino a mi destrucción, y estaban emocionados. Esa noche, me senté en mi apartamento y lloré durante exactamente 1 hora. Me permití sentir todo el peso de la traición, el dolor, la conmoción de descubrir que personas en las que confiaba habían estado conspirando contra mí. Entonces me sequé las lágrimas, me preparé un café y me puse a trabajar. Lo primero que hice fue documentarlo todo. Imprimí todos los extractos de tarjetas de crédito que Morgan había obtenido fraudulentamente usando mi dirección. Tomé capturas de pantalla del chat grupal antes de que Reid pudiera borrarlo. Empecé a grabar conversaciones en situaciones en las que legalmente podía hacerlo, cuando me llamaban o nos encontrábamos en lugares públicos donde no había ninguna expectativa de privacidad. Las grabaciones eran incluso peores que los mensajes. Morgan le hablaba a Reid sobre cómo iban a destruir a Talia por completo y asegurarse de que nunca se recuperara de esto. Reid comentaba que había estado fingiendo conmigo durante meses y que estaba deseando estar con alguien realmente atractiva. Mi madre, mi propia madre, hablando de cómo siempre supo que Morgan era la mejor hija y de cómo este cambio de matrimonio finalmente pondría a Talia en su lugar. No solo planeaban humillarme. Planeaban destruir por completo mi autoestima, mi reputación, mis conexiones sociales. Querían asegurarse de que no me quedara nada. Pero esto es lo que no entendían de mí, no me rompo. Incluso lo hice. Lo segundo que hice fue investigar. Pasé horas leyendo sobre derecho contractual, fraude, incumplimiento de promesas y angustia emocional intencional.
Aprendí sobre las sanciones por fraude postal, las consecuencias del fraude crediticio y que constituye conspiración para cometer fraude. Estudié todas las vías legales a mi alcance. Lo tercero que hice fue planificar. No solo mi venganza, sino también mi estrategia de salida. No podía simplemente destruirlos y seguir con la misma vida, necesitaba estar listo para empezar de cero. Así que actualicé mi currículum, contacté con cazatalentos en otras ciudades y empecé a buscar apartamentos en Portland, donde vivía Kendra. También hice algo crucial, contraté a un investigador privado llamado Logan Vega. Nina, mi abogada, me recomendó a Logan y valió cada centavo. Le di 2 meses para que investigara todo lo que pudiera sobre Reed, Morgan e incluso mi madre. Lo que Logan encontró fue explosivo, aunque le llevó tiempo reunirlo todo legalmente. Reed me había estado engañando con Morgan durante 8 meses, pero ella no era la única. También tenía una aventura con su compañera de trabajo, Elise, quien no tenía ni idea de que Morgan. Logan tenía fotos, recibos de hotel e incluso llamadas grabadas donde Reed hacía planes con ambas mujeres y personas con las mismas preferencias. El fraude de Morgan iba mucho más allá de las tarjetas de crédito. Había estado falsificando mi firma en cheques, usando mi identidad para conseguir crédito en tiendas e incluso había intentado pedir un préstamo a mi nombre. Logan tenía documentación de todo. Pero el descubrimiento más impactante fue sobre mi madre. Había estado malversando dinero de la iglesia donde trabajaba como tesorera voluntaria. Pequeñas cantidades durante 2 años, pero sumaban casi 15,000 pesos. Usaba el dinero para pagar las cuentas de Morgan y financiar su estilo de vida. Tom también descubrió algo que explicaba mucho sobre la dinámica de mi familia. Mi madre llevaba años diciéndole a la gente que yo era mentalmente inestable y que Morgan me cuidaba. Me había estado pintando como la niña problemática y a Morgan como la responsable, lo cual era totalmente opuesto a la realidad. Con toda esta información, pasé las últimas semanas antes de la boda preparando mis planes de contingencia. Preparé la documentación para dar un preaviso de 30 días sobre el contrato de arrendamiento compartido con Reed. Reuní la documentación para presentar quejas ante las autoridades competentes. Preparé los contratos que me permitirían cancelar la boda si fuera necesario. Incluso contraté seguridad adicional para el lugar, diciéndoles que me preocupaba que invitados no invitados causaran problemas. La noche antes de la boda, tuve una última conversación con Kendra. Había llegado temprano y se dio cuenta de que algo andaba mal, aunque no le había contado los detalles. Talia, dijo, no pareces una mujer que se vaya a casar mañana. Pareces una mujer que está planeando una guerra. Le sonreí. No te equivocas. ¿Quieres decirme qué está pasando realmente? Lo pensé un momento y luego negué con la cabeza. Mañana verás algo que podría impactarte. Pero necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, confía en que sé lo que hago. Kendra me observó fijamente un buen rato. De acuerdo. Pero Talia, sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de poder vivir con ello después. Puedo vivir con todo, le dije, menos con que me traten como si no valiera nada. Así que cuando entré en la capilla y vi a Morgan en mi lugar, vestida de blanco, de la mano de Reed, no me sorprendí. Estaba listo. Cuando mi madre me agarró del brazo y amenazó con sacarme a rastras, no me sorprendí. Estaba preparado. Cuando Morgan me escupió en la cara y la multitud se rió, no me derrumbé. Estaba concentrado. Porque llevaba 3 semanas planeando este preciso momento. Cada humillación, cada palabra cruel, cada risa grabada, todo fue el combustible para lo que vino después. Verán, lo que Morgan, Reed y mi madre no sabían es que no solo soy responsable, sino también minuciosa. Cuando planeé esta boda, no me limité a contratar proveedores y enviar invitaciones. Me protegí legalmente. El contrato del local estaba solo a mi nombre. El contrato del catering estaba solo a mi nombre. El contrato de fotografía, las flores, la música, el alcohol, todo a mi nombre. Lo había pagado todo con mi propio dinero e insistí en contratos que me dieran control total. Mi abogada, Nina Tran, contestó al segundo timbre. Contraté sus servicios cuando compré mi piso 2 años antes, y era muy lista. Nina, soy Talia. Necesito que hagas unas llamadas. Mientras hablaba por teléfono, oí a Morgan detrás de mí diciéndoles a todos que ignoraran a la loca y que continuaran con la ceremonia. Le estaba indicando al fotógrafo que empezara a tomarles fotos a ella y a Reed. Lo que no entendía era que, sin autorización legal ni contratos a su nombre, ninguno de los proveedores tenía la obligación de atenderla. Nina trabajó rápido. En 15 minutos, mi teléfono vibraba con confirmaciones. El encargado del lugar, Grant McAllister, entraba por la puerta de la capilla con 2 guardias de seguridad. El proveedor de catering estaba empacando la comida. El barman estaba cerrando el bar. El fotógrafo estaba recogiendo su equipo. Disculpen, anunció Grant al público, pero necesito que todos desalojen el lugar inmediatamente. El titular del contrato ha cancelado el evento de hoy. Morgan se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. No puedes hacer esto. Esta es mi boda ahora. Grant miró sus papeles. Señora, según nuestros registros, la señora Talia Whitman es la titular del contrato y la única persona autorizada para tomar decisiones sobre este evento. Ha solicitado que todos abandonen el lugar inmediatamente. Reed intentó argumentar que esto es una locura. Talia está como una psicópata porque no puede soportar que estemos enamorados. Fue entonces cuando volví a la capilla.
Todavía llevaba mi vestido de novia, pero ahora sonreía de verdad. Oh, Reed, dije, lo suficientemente alto para que todos me oyeran, ni siquiera he empezado. Me giré para dirigirme a la multitud. Quiero agradecerles a todos por venir a presenciar esto. Experiencia educativa. Antes de que te vayas, tengo información que compartir que podría interesarte. Saqué copias impresas de los mensajes del chat grupal, donde planearon mi humillación. Se las entregué a las personas de las primeras filas. A quienes participaron en la planificación, les dije que quizás les convenga revisar lo que escribieron. Las capturas de pantalla suelen perdurar para siempre. Lo primero que compartí fueron fragmentos de los mensajes impresos del chat grupal. Las conversaciones donde habían planeado mi humillación al detalle, discutiendo exactamente cómo querían que se desarrollara, bromeando sobre lo patética que iba a quedar. Leí el mensaje de Morgan en voz alta. Estoy deseando ver la cara de Talia cuando se dé cuenta de que todos saben lo perdedora que es. Entonces la respuesta de Bear fue, va a llorar muchísimo. Va a ser divertidísimo. La capilla se quedó en completo silencio. Algunas personas miraban las impresiones que distribuí, y sus rostros palidecieron al reconocer sus propias palabras crueles. Mi madre estaba blanca como un papel. Red parecía estar a punto de vomitar. Morgan me miraba con odio puro. Ahora, continué, déjame decirte qué pasará después. Me volví hacia Bear primero. Red, recibirás un preaviso de 30 días sobre nuestro contrato de alquiler compartido. Como no puedes permitirte alquilar solo, tendrás que buscar nuevas opciones. También he dejado de ser contacto de emergencia en tus cuentas y he trasladado. Reed empezó a protestar, pero levanté la mano. También estoy presentando denuncias ante las autoridades competentes sobre sus irregularidades financieras. Su empresa recibirá documentación sobre las discrepancias en las cuentas de los clientes que descubrió mi investigador privado. Ahora me volví hacia Morgan. Morgan, te ves hermosa con ese vestido blanco. Espero que lo disfrutes porque es lo más caro que usarás en mucho tiempo. Verás, sé de tu problemita con la tarjeta de crédito. El que le has estado ocultando a mamá. Cuando llamé a mi abogado, también llamé a las compañías de tus tarjetas de crédito. Resulta que, al usar mi dirección para obtener esas tarjetas, cometiste fraude postal. Eso es un delito federal. El rostro de Morgan palideció. Mientes. Meena, grité. Mi abogado estaba ahora de pie al fondo de la capilla. ¿Le gustaría explicarle a Morgan cómo son las sanciones por fraude postal? Meena dio un paso al frente. El fraude postal conlleva una pena de hasta 20 años de prisión y multas de hasta $1.000.000. Tenemos documentación de que la señora Morgan Whitman usó la dirección de su hermana para obtener crédito con engaños. La multitud se estaba poniendo nerviosa. La gente susurraba, intentando decidir si irse o quedarse. Algunos de los padrinos de boda de Bear se dirigían a las salidas, pero yo aún no había terminado. Ah, y Morgan, continué, debo mencionar que el investigador privado que contraté encontró información interesante sobre tus actividades empresariales. Dime, ¿cuánto tiempo llevas vendiendo esos cosméticos robados de la boutique donde trabajas? Morgan palideció. ¿De qué hablas? Saqué una carpeta que Logan Vega me había preparado. Imágenes de seguridad que lo muestran robando mercancía de la boutique de Bella durante los últimos 6 meses. Su gerente, la señora Henderson, estaba muy interesada en ver estas fotos. Lo espera para una conversación el lunes por la mañana. Eso es, si para entonces no estás bajo custodia federal. Reed intentó presentarse. Talia, esto es una locura. Te lo estás inventando. Me reí. ¿Soy Reed? ¿Debería contarles a todos sobre Alyssa Boyd de tu oficina? Ya sabes, la otra mujer con la que te has acostado. ¿La que no tiene ni idea de Morgan? Ahora le tocó a Reed palidecer. Varias personas entre la multitud quedaron boquiabiertas. Su hermano Dylan parecía mortificado. ¿O debería hablar del dinero que robaste de la cuenta de un cliente de tu empresa? ¿Los 5,000 pesos que tomaste para pagar las facturas de la tarjeta de crédito de Morgan? Estoy seguro de que a tu jefe, el señor Peterson, le encantaría saber a dónde fue ese dinero. Reed empezó a alejarse de mí. No puedes probar nada de eso. Sonreí y levanté otra carpeta. Recibos. Recibos de hotel. Recibos de restaurantes. Transferencias bancarias. Mi investigador privado es muy minucioso. La capilla era un caos absoluto. La gente sacaba sus teléfonos, no para grabar mi humillación, sino para capturar la destrucción total de las vidas de Bear y Morgan. La situación había cambiado por completo. Pero aún me quedaba una carta por jugar. Ahora recurrí a mi madre. Celeste, con respecto a ese préstamo del que soy aval, consultaré con mi abogado sobre mis opciones legales. Las irregularidades financieras que descubrí podrían afectar mi capacidad para seguir siendo responsable de esa deuda. El rostro de mi madre se desmoronó. Talia, por favor, no puedes hacerme esto. Soy tu madre. ¿Y tú? Pregunté. ¿Por qué una madre no conspiraría con una hija para humillar a la otra? Una madre no llamaría a su propia hija inútil y patética. Una madre no robaría dinero de su iglesia para conseguir el estilo de vida de su hija favorita. Se oía el gas que recorrió la capilla. Varios de los feligreses mayores presentes parecían horrorizados. Así es, continué.
S.R. Armon, señora Williams, señor Chen, todos ustedes confiaron a mi madre la tesorería de la iglesia. Te ha estado robando durante 2 años. $15,000 en total. La fiscalía ha mostrado mucho interés en las pruebas que les proporcioné. Mi madre se desplomó en una silla. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude descubrir que mi propia madre es una ladrona y una conspiradora?, pregunté. De la misma manera que descubrí todo lo demás. Prestando atención. Investigando. Negándome a ser la víctima que todos esperaban que fuera. Miré alrededor de la capilla una vez más. La risa había cesado por completo. La gente me miraba con una mezcla de miedo y asombro. Algunos ya se dirigían a las salidas, sin querer saber nada de lo que estaba pasando. ¿Saben qué es lo más gracioso?, pregunté al resto de la multitud. Todos vinieron aquí esperando verme destrozado. Trajiste tus cámaras, preparaste tus publicaciones en redes sociales, estabas listo para compartir mi humillación con el mundo. Pero en cambio, presenciaste algo mucho más interesante. Pudiste ver qué sucede cuando alguien que ha sido subestimado toda su vida finalmente decide contraatacar. Hice una pausa y miré directamente a Morgan, que ahora lloraba y se aferraba al brazo de Reed. Morgan, antes me preguntaste si tenía algo que decir sobre ti y sobre leer Encontrar el amor verdadero. Sí que tengo algo que decir al respecto. Descubrirás que el amor verdadero no implica destruir a alguien para conseguir lo que quieres. El amor verdadero no implica fraude, robo ni conspiración. Lo que tú y la rehabilitación no tienen es amor, sino egoísmo y crueldad mutuos. ¿Y ese tipo de relación? Se destruye sola. Intentamos una maniobra más desesperada. Talia, por favor, podemos solucionarlo. Cometí un error. Te amo a ti, no a ella. Mi madre se quedó boquiabierta. No puedes hacer eso. Perderé la casa. Deberías haberlo pensado antes de decidir ayudar a humillar a tu propia hija, le respondí. Pero no te preocupes, seguro que Morgan puede ayudarte. Ah, espera, va a tener que lidiar con cargos federales. La capilla era un caos. La gente intentaba irse, pero a muchos los detuvo la curiosidad por lo que pudiera revelarse. Los guardias de seguridad que había contratado se aseguraban de que la salida fuera ordenada, pero no confiscaban los teléfonos de nadie, ya que eso habría sido ilegal e inaplicable. Reid intentó una última maniobra desesperada. Talia, por favor, podemos solucionarlo. Cometí un error. Te amo a ti, no a ella. Lo miré un buen rato. Entonces empecé a reír. A reír de verdad, por primera vez en meses. Reid, dije, ¿crees que esto es por ti? ¿Crees que hice todo esto porque me duele perderte? Negué con la cabeza. Cariño, me hiciste el mayor favor de mi vida. Me mostraste exactamente quién eres antes de que cometiera el error de vincularme legalmente contigo. Miré la capilla una vez más. Todos pensaron que hoy me verían destruido. En cambio, pudieron verme liberarme. Me di la vuelta para irme y me detuve en la puerta de la capilla. Ah, y una cosa más. Morgan, ¿ese vestido blanco que llevas puesto? De hecho, es mi vestido de novia de repuesto. Lo mandé a ajustar para que te quedara perfecto. Llevo 3 semanas planeándolo, desde que te vi a ti y a Vid cenando. El escupitajo en la cara fue justo la confirmación que necesitaba de que eres tan horrible como creía. El silencio en la capilla era ensordecedor. Salí del lugar, me subí al coche y conduje hasta el hotel de Kendra. Me esperaba en el vestíbulo con una botella de champán y una gran sonrisa. ¿Cómo te fue?, preguntó. Mejor de lo que jamás hubiera imaginado, dije. El resultado fue aún más satisfactorio que el enfrentamiento en sí. En menos de un mes, Reed recibió su preaviso de 30 días y la documentación sobre las discrepancias financieras. Investigadores federales contactaron a Morgan por el fraude postal. Resultó que había estado usando mi dirección para mucho más que tarjetas de crédito. La situación financiera de mi madre se volvió insostenible cuando retiré mi condición de aval por vía legal, y finalmente tuvo que vender la casa y mudarse con su hermana en Ohio. Pero mucho más ocurrió en las semanas posteriores a lo que se empezó a llamar la manada de la venganza nupcial en todo el mundo. La primera ficha de dominó en caer fue el trabajo de Reed. Cuando su jefe, el señor Peterson, recibió las pruebas sobre las irregularidades financieras, Reed fue puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación. Finalmente, la empresa presentó cargos por inversión. Reid se encontró no solo enfrentándose al desempleo, sino también a posibles consecuencias legales. La segunda ficha de dominó fue el colapso gradual del mundo de Morgan. La boutique donde trabajaba llevó a cabo una investigación interna tras recibir denuncias anónimas sobre discrepancias en el inventario. La investigación federal por fraude postal tardó meses en desarrollarse, pero finalmente Morgan fue acusada. También se le imputaron cargos de fraude minorista, robo de identidad y conspiración para cometer fraude. Pero la consecuencia más dramática fue lo que le ocurrió a mi madre. Cuando la Junta de la Iglesia recibió pruebas de irregularidades financieras, realizaron una auditoría completa. Lo que encontraron fue impactante incluso para mí. Mi madre no solo había estado robando pequeñas cantidades, el patrón de manipulación financiera se remontaba a años atrás. El escándalo destruyó lo que quedaba de la reputación de mi familia en nuestro pequeño pueblo.
El periódico local publicó la noticia con el titular: "Se expone el fraude de la boda de una familia local". La foto policial de mi madre salió en primera plana. A las 2 semanas de la boda, empecé a recibir llamadas de gente de la que no había tenido noticias en años. De repente, todos querían contarme sus propias historias sobre Reed, Morgan y mi madre. Fue como si mi venganza pública les hubiera dado a otros permiso para hablar sobre cosas que presenciaron pero nunca denunciaron. Mi amiga del instituto, Michelle, me llamó para contarme que había visto a Reed con Morgan en un motel hacía 6 meses, pero no sabía cómo decírmelo. Mi vecina, la señora García, comentó que había visto a Morgan entrar y salir de mi apartamento cuando yo no estaba, usando lo que debía ser una clave que le había dado. Incluso mi padre, que llevaba 10 años divorciado de mi madre, me contactó para decirme que sospechaba que ella robaba en la iglesia, pero que no tenía pruebas. La llamada más sorprendente fue la de Elizabeth Poe, compañera de trabajo de Reed y su otra amante. Se había enterado del incidente de la boda por amigos en común y quería agradecerme por desenmascarar las mentiras de Reed. Resultó que le había estado diciendo que estaba soltero y que yo solo era una exnovia loca que lo acosaba. Me había engañado por completo, me dijo Elise. Pensé que eras una psicópata que no podía dejarlo ir. No tenía ni idea de que estaba comprometido contigo al engañarnos a las dos con tu hermana. Lo que hiciste fue valiente, Talia. Me salvaste de cometer el mismo error que casi cometes. Pero lo más satisfactorio después fue ver cómo el amor perfecto entre Morgan y Reed se desmoronaba de forma espectacular. Sin mí como enemigo común que los uniera, su relación se desmoronó en un mes. Todo empezó cuando Morgan se dio cuenta de que Reed estaba en la ruina. Sin trabajo y con problemas legales, no podía mantener el estilo de vida que le había prometido. Ella esperaba mudarse con él a un buen apartamento, quizás incluso junto a una casa, con el tiempo. En cambio, vivía en la habitación de su infancia en casa de sus padres, trabajando a tiempo parcial en un supermercado. Mientras tanto, Morgan se enfrentaba a su propia ruina financiera. Con cargos penales pendientes y gastos legales en aumento, no podía permitirse el apartamento. Tuvo que volver a vivir con mi madre en Ohio, donde ambas trabajaban con salarios mínimos y compartían un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Kendra, quien se había mantenido en contacto con algunos amigos en común, me mantuvo al tanto del drama. Al parecer, Reed y Morgan empezaron a pelear constantemente. Morgan culpó a Reed de arruinarle la vida al involucrarla en los fraudes. Reed culpó a Morgan de ser codicioso y de presionarlo para que robara de su empresa. Rompieron y volvieron 3 veces en 2 meses, cada ruptura más dramática que la anterior. La ruptura final ocurrió cuando Morgan descubrió que Reed había estado intentando contactarme por redes sociales, pidiendo perdón y preguntándome si podíamos arreglar las cosas. Ella montó en cólera y se presentó en casa de sus padres, gritándole en el jardín delantero mientras sus vecinos observaban. Llamaron a la policía y arrestaron a Morgan por alteración del orden público y allanamiento. Esa fue la última vez que hablaron. Mientras tanto, mi vida se transformaba de maneras que jamás imaginé. La historia de mi venganza el día de mi boda se había viralizado en redes sociales, pero no de la forma en que Morgan lo había planeado. En lugar de ser humillada, me celebraban como una mujer que se negaba a ser víctima. Mujeres de todo el país empezaron a contactarme por Facebook e Instagram, compartiendo sus propias historias de traición y pidiéndome consejos sobre cómo lidiar con parejas infieles o familiares tóxicos. Me convertí en defensora involuntaria de mujeres que se sentían impotentes en sus relaciones. Una bloguera llamada Rachel Stevens escribió un artículo sobre mí titulado La mujer que convirtió su peor día en su mejor venganza, que fue compartido más de 100.000 veces. Un podcast llamado Betrayed But Not Broken me entrevistó sobre mi experiencia. Varias revistas me contactaron para publicar mi historia, pero lo mejor fue lo que me pasó profesionalmente. 2 semanas después de la boda, recibí una llamada de Wesley Kim, el fotógrafo de bodas que había contratado. Había estado documentándolo todo ese día, incluida mi venganza, porque estaba impactado por lo que Morgan y Reed estaban haciendo. Me preguntó si podía usar las fotos de su portafolio como ejemplo de fotografía de bodas poco convencional. Esas fotos se hicieron virales. No era la humillación que Morgan planeaba documentar, sino imágenes de mí, firme y sonriente, mientras tomaba las riendas de mi propia historia. La historia se extendió por las redes sociales, pero esta vez, yo era la heroína. Mujeres de todo el país me contactaron para contarme sus propias historias de traición y venganza. Un agente literario me contactó para escribir un libro. Un productor de televisión quería adquirir los derechos de mi historia. De repente, ya no era la mujer patética que no podía satisfacer a su hombre. Yo era la mujer que se negó a ser destruida por quienes no la merecían. 6 meses después, me mudé a Portland para estar más cerca de Kendra. Empecé un nuevo trabajo en una empresa tecnológica, ganando más dinero que nunca. Compré una casa con vista a las montañas. Adopté a un perro llamado Justice, que me saluda todos los días como si fuera la persona más importante del mundo. Y Reed volvió a vivir con sus padres después del desalojo. Lo último que supe es que trabajaba en un centro de llamadas y conducía un Honda de 15 años porque no conseguía un seguro de coche a un precio razonable. Morgan Flaberg y los cargos federales se reducen a restitución y servicio comunitario, pero ella pagará sus deudas durante la próxima década. Se mudó a Ohio con mi madre, donde ambas trabajan en una tienda de descuento. ¿Los familiares que se rieron de mi humillación? Intentaron contactarme al ver lo bien que me fue, pero no tenía nada que decirles.
Aprendí que la sangre no te hace familia, la lealtad sí. Un año después, conocí a alguien nuevo. Grant, sí, el mismo Grant que gestionaba el local ese día, me invitó a tomar un café. Quedó tan impresionado por cómo gestioné la situación que desde entonces no ha parado de pensar en mí. Llevamos 8 meses juntos y me trata como si fuera un tesoro. Él conoce toda la historia y dice que es una de las cosas que más le gusta de mí, que no dejo que me pisoteen. A veces me preguntan si me siento culpable por lo que les hice a Reed, Morgan y a mi madre. La respuesta es no. No me siento culpable por protegerme de quienes querían destruirme para su propio entretenimiento. No me siento culpable por tener la fuerza para luchar cuando todos esperaban que me derrumbara. Cuando lo hice ese día, no fue solo venganza, fue liberación. Me liberé de una familia que no me valoraba, de un cometido que no me respetaba y de una vida basada en complacer a personas que jamás se embarazarían. La mujer que entró en esa capilla esperando casarse era débil, ansiosa por complacer, dispuesta a ignorar las señales de alerta para mantener la paz. La mujer que salió era fuerte, autosuficiente y completamente harta de las expectativas ajenas. Ese día creyeron que me estaban destruyendo. En cambio, me liberaron. Y esa es la mejor venganza de todas.